estamos de vuelta y ahora sí compartiendo la mesa con Alejandro Fernández Mouján. Te damos la bienvenida y agradecidas de que vengas a compartir unos minutos con nosotras. Gracias, bienvenido. No, gracias a ustedes por la invitación. Vamos a conversar sobre un documental que es de Jar Romero, que está realizado en conjunto también con Hernán Curián, a quien, bueno, le mandamos un saludo, aunque no esté participando de la mesa, por supuesto. Y habla sobre un proceso de desmanicomialización, si no lo estoy diciendo mal, y una de las primeras preguntas que se me viene a la mente es un poco cómo abordar ese tema, o sea, cómo empieza en ustedes el impulso de decir, bueno, hay que trabajar esto desde el audiovisual. ¿Cómo es eso? Sí, bueno, no es qué sé yo, por un lado no fue un pedido institucional, por un lado aclaro, porque Claro. bueno, podría haber sido, pero no. Lo que pasó fue que yo los conocí a las chicas y chicos que trabajan en el movimiento por la desmanicomialización de Romero, Sí. a partir de una proyección que se hizo ahí de otra película mía, Damiana Krigi, que Damiana terminó sus días en ese manicomio cuando era una adolescente, y yo filmé una secuencia de la película ahí. Y entonces cuando se proyectó en el hospital, me propusieron de trabajar, si no quería trabajar con ellos, el tema de archivos que empezaban a recuperar del hospital. Y yo pensé, y bueno, lo llamé a Hernán, que sabía que algunas cosas había grabado también ahí hacía unos años, varios años antes que yo, y le propuse si no quería que hagamos algo juntos ahí, que todavía no sabíamos muy bien cómo iba a ser. En ese momento no sabíamos cómo iba a ser el documental. Claro. En principio era trabajar sobre los archivos y después fue creciendo la idea del tema de la desmanicomialización, que significa, bueno, salir del manicomio, o sea, del fin de los manicomios según lo que marca la ley de salud mental. Sí. Bueno, y el proceso de externación Sí. es... ahí eso entonces aparece como a posteriori y toda esa parte de... Porque son como del dos acompañamiento, ejes, claro, ¿no? del Claro. acompañamiento. Sí, o sea, cronológicamente en cuanto a nuestro trabajo, Claro. sí, el acompañamiento y el registro de lo que es ese proceso de externación empieza después, pero después en la película es como un paralelo, ¿no? Sí, Es como total. porque fueron 5 años de trabajo ahí adentro, desde que empezamos con los archivos hasta terminar la película fueron 5 años de trabajo constante y bueno, y sí, y fue así un poco cronológicamente. Empezamos primero los archivos y después entramos en el tema del proceso de externación. Eso hay algo que vemos mucho en las conversaciones que tenemos con documentalistas que trabajan en temas que llevan investigación y que llevan a acercarse como a un campo, que la forma va cambiando mucho o el contenido también va cambiando mucho a medida que pasa el tiempo ahí adentro y nada, van pasando cosas que modifican, ¿no?, el proceso. También dentro de eso, el acercamiento a ese archivo, que fue como el paso inicial, también fue cambiando porque tiene una forma particular de tratarse dentro de la película, el archivo, y me parece que debe haber llevado también un trabajo llegar hasta ese modo. Sí, por supuesto, porque tal cual como empieza la película, cuando se abre la puerta de ese, que no sé si podemos llamar archivo, no sé si se puede decir como un archivo. Depósito de historias clínicas Sí. y de registros del manicomio desde el año 1884, que es cuando se fundó. A partir de ahí se desencadena un poco el proceso de recuperación y puesta en valor de los archivos. Se arma un equipo de trabajo, principalmente conducido por compañeras de ahí del hospital que trabajan ahí. Bueno, una de las principales es Camila, que es una que aparece al principio leyendo una carta de una usuaria internada hace muchos años. Y a medida que ellos van avanzando en el trabajo de reconstrucción de los archivos, empiezan a aparecer las historias que después nosotros elegimos para que estén en la película, que son las
que pensamos de lo que se encontró hasta ahora, lo más representativo, que son historias clínicas y cartas personales de usuarias internados que le mandan a sus familiares, que suponen que le mandan a sus familiares porque son cartas que los originales están ahí, o sea, nunca salieron del manicomio, pidiendo auxilio, pidiendo que los saquen, denunciando la situación que están viviendo, incluso a las autoridades, a veces a algún juez, a algún ministro, como denunciando con mucha claridad el proceso que están viviendo, que era de una violencia inusitada tanto por la medicalización permanente durante 30, 40 años, como por la violencia física, ¿no? Y el encierro. Sí. Vuelvo sobre esto que decíamos antes de que en el proceso de búsqueda aparece, quizás el acompañamiento aparece posteriori, pero estructuralmente en el documental es súper interesante cómo en algún punto eso genera una curva, un punto de llegada, porque hay algo de un objetivo ahí que vamos acompañando. Eso me parece también súper interesante cómo se armó la estructura. No sé cómo fue eso para ustedes. Sí, para nosotros fue, bueno, por un lado, durante esos 5 años seguimos ininterrumpidamente ambos procesos, que de alguna manera están muy relacionados, porque la misma gente que trabaja como acompañantes terapéuticos o en algunas otras funciones del hospital, trabaja en el archivo. El archivo es un trabajo más, no es que hay gente de archivo y gente que acompaña a usuarios y que se ocupa de la parte de eso, del acompañamiento terapéutico y de todo eso, sino que son los mismos y las mismas que, además del trabajo ese del manicomio de acompañamiento, hacen el trabajo de archivo que está dentro del área de derechos humanos del hospital. Y bueno, eso fue gestándose así en paralelo y había algo específico que me preguntaste. No, como me surge como esa curiosidad de que aparece en la estructura como organizando un poco el relato hacia un objetivo. Estamos todos esperando ver, por ejemplo, qué esas pasa, casas, claro. ¿no? Digo, bueno, como en muchos de los documentales, la estructura, por más que uno se la plantea, en algún momento nos tuvimos que plantear una estructura para presentar a la solicitud de fondos y eso. Después hicimos un proceso bastante arduo de montaje. Bueno, si bien íbamos viendo todo el material que hacíamos, hicimos un montaje. Somos 2 directores y acostumbrados a trabajar mucho sobre nuestros materiales. Hicimos un montaje paralelo que cada uno, que después terminó coincidiendo bastante, y una vez que teníamos más o menos armada una estructura de 3 horas, ponele, fuimos a trabajar con una montajista, con Florencia Gómez García, y con ella terminamos de darle forma y estructurar el documental como un relato más, más como sea, que tuviera cierta coherencia y que reflejara lo que nosotros queríamos. ¿Y cómo fue como equipo de trabajo y de rodaje el trabajo en esos espacios? ¿No? Porque son espacios complejos también, el interior del hospital y demás. Sí, el trabajo nuestro fue acompañar al movimiento, al MDR, en su cotidianeidad. Lo hacíamos totalmente con acuerdo de ellos, con acuerdo de cada vez que íbamos a rodar, incluso a los usuarios se les preguntaba si querían o no querían aparecer en una película. De hecho, hay una escena donde uno dice, es fantástica. No, yo no me gustan los documentales, no quiero. Y después dice, sí, quiero aparecer. Bueno, sí, filmame, está bien, quiero salir. Dice, hago pesas, así que sí, no hay problema. Sí, ese Felipe. Sí, bueno, se va. En principio empezamos trabajando con una cámara, yo hacía la cámara, Hernán hacía el sonido, después Hernán también trajo una cámara y a veces grabábamos a 2 cámaras, pero bueno, así fue fueron estos 5 años, digamos, de trabajo. Después trabajamos también con en algunas situaciones
requerimos la presencia de algún sonidista para hacer algunos directos y ambientes que eran más complicados, dado que nosotros no somos sonidistas, y bueno, después viene todo el proceso de postproducción, ¿no? Que es el montaje, la mezcla, color. Me parece una de las cosas que un poco me venían a la cabeza mientras miraba el documental, Sí. era un poco que en este contexto en donde todo es como la mercantilización de Uf, todo, sí. pensaba mucho en este proceso de pensar en invertir, en reparar la situación de una determinada cantidad de personas, y no pensarlo en términos de qué producen, sino en términos de, bueno, acá hay que invertir en reparar, primero una reparación para las Sí. cosas que han vivido, y Sí, por la otra idea de parte, reparación ya de por sí. eso ya de por sí, ¿no? Pero digo, además pensarlo también como un proyecto a futuro, ¿no? Como, digo, no sé, yo estoy recontra a favor de que haya un programa que contenga a claro. todas estas personas y no me parece que eso represente como un gasto innecesario y me parece No. que esta película en algún punto dialoga con esa idea de que la plata tiene que rendir para algo y tiene que volver con creces y si no, no No sirve vale. y no lo vamos a hacer, ¿no? Digo, vos cómo ves el diálogo entre tu película y el contexto que estamos viviendo, que es bastante Sí, complicado. Diferente, claro. no, bueno, hoy nos estamos dando cuenta dolorosamente de lo que es la falta de Estado, ¿no? O sea, lo vemos en la salud pública, en la educación, o sea, en tantos ámbitos, en la universidad. O sea, eso, el Estado es fundamental y además el Estado en el tema de salud mental tiene una gran deuda con la gente que está internada, o sea, porque fue gente que fue depositada ahí o enviada ahí como un lugar de encierro, y no se le brindó las garantías de una buena vida, no tuvieron un buen vivir, todo lo contrario, hubo una gran denigración, sobre todo en años muy anteriores, una gran denigración de las personas a todo nivel, desde la alimentación, pasando por la limpieza, por el aseo personal, por los lugares donde vivían, donde dormían, donde se higienizaban, o sea, todo estaba muy, muy, muy deteriorado, o sea, gente sin ropa, pasando inviernos, o sea, el Estado tiene una gran deuda con esas personas, una enorme deuda. Y a mí me parece que está muy bien que el Estado provincial, en este caso, en la provincia de Buenos Aires, Sí. siga poniendo en práctica la ley de salud mental, que es una ley nacional, pero que no se está aplicando en otros lugares, pero sí en la provincia de Buenos Aires. Romero no es el único hospital que está haciendo este proceso, hay varios, o sea, todos los que tienen salud mental, como el Esteves, por ejemplo, que es otro, en la provincia están haciendo este proceso y están como interconectados, hay información que circula. Bueno, acá en Capital tenemos el drama El Bonaparte. que el Sí. Bonaparte, por Sí, sí, ejemplo, sí. lo que sabemos, lo que el proceso del Bonaparte, de ese proceso primero que una amenaza de cierre, pero después un vaciamiento que es más o menos como un cierre progresivo, Tal cual. pero que es un vaciamiento del hospital. Y volvemos a esta misma lógica, ¿no? Esta Sí. argumentación desde el, no, pero tenían solamente 20 Claro. personas. No Como si atendían a fuese, tanta gente o. claro, ¿no? Y No. no se piensa como de esa manera. Me parece que hay como otra mirada mucho más profunda para hacer Sí, sobre aparte eso. el proceso de desmanicomialización no significa que después no van a atender a nadie. Claro. No, Absolutamente. la salud mental claro. sigue Tal habiendo cual. estructuras de salud Sí. mental. Ahora, lo que está haciendo con casos como el Bonaparte es muy fuerte, es muy violento, porque ahí sí están quitando la posibilidad a la gente que se está atendiendo ahora y la posibilidad a casos futuros o a problemas de salud mental que se pueden presentar en cualquier Tal cual. hospital público o que pueden ser derivados al Bonaparte, que podrían ser derivados Claro, al tal Bonaparte, y que el Bonaparte garantiza una buena atención, o sea, Totalmente. pero bueno, eso hubo procesos también en el Borda, Sí. bueno, muy conocidos en su Sí. momento. El Borda ha generado alternativas también propias, digamos, por ahí no estatales, pero la radio La Colifata Sí, y sí, todos sí. esos Autogestionados emprendimientos. también. Sí. Claro.
Bueno, pero y también en el documental queda muy en claro el tema del acompañamiento justamente que este Sí. tipo de procesos requiere y que estén externados no significa necesariamente de que no necesiten seguir teniendo Claro. una atención de salud No, mental, por al supuesto. contrario, o sea, es parte del proceso, es simplemente como reparar un poco y Sí. tener una mejor situación que la que estaban teniendo, ¿no? Pero Sí, sí. en ningún momento quita la necesidad de un acompañamiento o una atención. No, totalmente. Además, el acompañamiento continúa. En las casas donde ellos se mudan, que son Claro. planes de vivienda del Estado, Sí, esa atención continúa. sí. No es que, bueno, se fueron, ya está. Salvo que bueno, que te vayas con tu familia, que Ujú. vuelvas con tu familia y no quieras. También está en la voluntad de cada uno. El que no quiere y se siente bien, bueno, sigue su vida Sí. normal. Y el que necesita, bueno, tendrá la atención que necesita. Tal cual. Más o menos, porque hay gente que está mejor y otra que está peor, digamos. Sí. Pensaba un poco, bueno, por lo menos ya una de las últimas de mi parte, perdón, pues ya lo tenemos hace un rato, Sí, sí, sí. Alejandro, pero nos da mucha curiosidad, muchas cosas. Otra de las cosas que me parecen interesantes de este documental es que en sí mismo como documental también dialoga con este momento, porque es un documental que da a conocer algo que le pasa a quizás no una población mayoritaria. Sí, Digo, me parece que también desde el lado de para qué hacemos películas o Mm. para qué sirven estos documentales, bueno, para mí para esto, ¿no? Para dar a conocer estas situaciones y amplificar algo que es sumamente importante y que para mí alimenta lo que es una posibilidad de empatía más profunda de parte de un cultural y social, sí, ¿no? bueno, sí, lo comprobamos en cada debate que se Tal están cual. dando en el Malva después de las proyecciones. El interés de la gente y las preguntas sobre, bueno, qué es lo que está pasando hoy, cómo fue esto, cómo hicieron esto, por qué estaban así, quiénes son los que trabajan. O sea, hay una preocupación de una realidad que se conoce poco, de una realidad que sale en los medios cuando pasa algo grave, digamos, cuando, no sé, te digo, un crimen o alguna situación muy extrema, que los medios salen a buscar la noticia. Si no, esto pasa desapercibido, pero esta situación de encierro, este deterioro humano, esta falta de atención se da todos los días en los manicomios en la Argentina, bueno, en el mundo en general se da este problema, ¿no? Pero digo, en el caso nuestro, es una realidad que hay que enfrentar y que hay que hacerse cargo. Pero bueno, nosotros pensamos que la película ayuda y además ayuda con la discusión y ayuda con la fuerte participación de la gente, de las personas, de los chicos y chicas que trabajan en el manicomio, que tienen un compromiso afectivo, político, total con Sí. estas personas y llevan adelante una vida totalmente dedicada a esto. Sí, que también es un debate aparte, ¿no? Digo, Total. como que eso se ponga en valor también ese trabajo y que pueda ser como mucho más Sí. masivo, que haya más gente que pueda apoyarse entre sí, que no Ujú. solamente dependa de una voluntad y de un esfuerzo particular, sino que sea bien retribuido. Sí. Bueno, Alejandro, por favor, recordanos cuándo podemos ir a ver este documental, cuándo todavía tenemos tiempo, hasta cuándo para verlo. Bueno, la última función de abril va a ser el domingo que viene, 27 creo que es, a las 18 horas, Sí. en el Malva, en la avenida Figueroa Alcorta, no me acuerdo el número, Sí, sí. El Malva, Lo chicos. ponen en en Google. el Malva. Es probable que en mayo siga, pero Pero por bueno, las dudas aprovechen y vayan por las este dudas, domingo, que aprovechen sabemos y- seguro que está. el domingo seguro que está. Sí. El domingo seguro que está. Después, bueno, depende un poco de la programación del Malva, que no sabemos todavía para mayo, Sí. pero esperamos que sí, que va a continuar. Anduvo bastante bien y bueno, eso, reiterar la invitación para que este domingo estén y bueno, después iremos
Sí, a otros espacios. sobre eso, en las redes del movimiento Sí. de desmanicomialización del Romero comparten las fechas Sí. de donde se proyecta la Siempre. película y demás, así que aprovechen, los siguen en redes y no solamente conocen su trabajo, sino que además pueden seguirle el rastro a la película. Sí, en Instagram hay un sitio que se llama Dejar Romero Sí. Documental. Bueno, después está el Movimiento por la Desmanicomialización de Romero, que es de ahí de Romero. Sí. Claro. Después está, bueno, el Hospital Korn, que es como ahora Ah, Sí, sí. sí. hay un montón de lugares donde esto se da a conocer. Probablemente cual. las próximas, después de acá, probablemente esté en La Plata, Ah. varias funciones. Y bueno, estamos viendo las redes, digamos, de dónde va a seguir la película. Esperamos que en Rosario, en Córdoba, en Misiones, o sea, Espectacular. en todos los lugares que sea posible. Espectacular. Fantástico. Alejandro, muchísimas gracias por compartir con nosotras esta mesa y bueno, lo recontra recomendamos que Sí. vayan a ver el documental, el mayor de los éxitos y un placer. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Estuvo muy bueno la entrevista. Qué Gracias. bueno. Nancy, ¿con qué vamos a hacer un breve corte así? Nos despedimos bien propiamente. Así podemos despedirnos sacamos de una verdad y foto nos para sacamos las una redes fotito y y así hacemos todas todas las esas cosas. Sí, vamos a escuchar entonces Dirty Work en una versión que está grabada para la tercera temporada de Hacks por King Princess.